¿Qué tal, pensadores? Buenos días, aquí por Mallorca. ¿Cómo estáis? Es un gusto vernos otra vez aquí en nuestro podcast Así lo pensamos. Como siempre, haciendo pareja de éxito, mi buen amigo David. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo andamos? Bien, bien, aquí estamos. Me alegro, como siempre, de compartir este ratito contigo, que la verdad es que creo que llevamos más tiempo fuera de micro hablando de cosas que cuando nos ponemos. Yo creo que lo tendríamos que grabar igual y que de ahí también saldría Seguro, seguro. un audio, ¿no? Y bueno, hemos hablado de varias cosas y siempre acaba saliendo que va a ser un poco la temática de hoy, el tema tan crítico de las relaciones humanas, ¿no? De las relaciones entre personas, que evidentemente, pues a nivel personal, cada uno espabila como puede, pero que a nivel empresarial se tienen que manejar. Y a nivel personal entiendo que podemos aprender, que es un poco lo que hablamos antes, ¿no? Poco del aprendizaje delegado, es decir, de gestionar determinadas cosas en un escenario para sacar conocimiento y aplicarlo a otro escenario que sea distinto, como por ejemplo, pues el deporte y la empresa o el ocio y la empresa, que es lo que estábamos hablando antes. Aún así, al final ha salido el típico tema de que las cosas no van bien cuando las personas no se entienden y al final, pues, y ese podría ser el primer punto, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos intentar gestionar conflictos entre personas? Evidentemente, evitarlos es lo ideal o intentar evitarlos, pero para gestionarlos tenemos que ver un poco los motivos, es decir, ver un poco las causas de por qué realmente hay conflictos entre personas. Y uno de ellos, el que sale a bote pronto, más allá de que dos personas no se conozcan, vamos a dar por hecho de que los profesionales que están en un equipo de trabajo sí que se conocen, que llevan ya tiempo trabajando con ellos, aunque todos sabemos un poco lo áspero que es y los roces de cuando alguien entra nuevo en un equipo de trabajo, que en pocas ocasiones suele ser delicado. Normalmente hay asperezas y pues porque las personas somos como somos y aceptamos o no. Entonces hay una pregunta desde mi punto de vista que es clave y nos la podemos hacer a nosotros, que es ¿por qué pensamos que siempre tenemos la razón? Claro, yo creo que eso se va mucho a lo que comentamos a veces, al tema del ego, ¿no? Nosotros estar encerrados en nuestra burbuja, pensar que tenemos, que el conocimiento, la parte buena del conocimiento solo la podemos tener nosotros y rechazamos ya de forma instintiva, si lo quiero decir así, eh, todo ese conocimiento que nos puede llegar desde el exterior, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que básicamente va por ahí. Ese es a nivel a lo mejor, a ver, yo no soy psicólogo, pero hablando de este nivel, yo creo que la razón puede ser esa, ¿no? Que es el ego, el ego que nos hace encerrarnos dentro de nuestra propia burbuja y rechazar todo lo que nos pueda venir desde fuera. Claro, es que aquí has abierto ya, como siempre, una puerta interesante, ¿no? El ego prácticamente saldrá en casi todos los audios que hagamos. Sin embargo, ya de base, el tema de tener razón, que es una cosa que tradicionalmente, incluso por ejemplo, a nivel educacional, pues los padres, ¿no? Oye, pues no tienes razón, o que te educaban un poco en el sentido de hay que tener razón, ¿no? Cuando realmente te pones en un escenario funcional, en un escenario dinámico en el que se espera una solución, la razón, te das cuenta ahí que tira de la parte personal, que tira de la parte de todos los sesgos que tenemos, que es normal también que los tengamos en alguna ocasión, y es cuando, y ya lo hemos comentado, hablamos de que la gente en lugar de aportar, da opiniones. Sin embargo, hay otro tipo de razón, que es la razón que tienes cuando la basas de forma argumentada en el conocimiento. Y ese creo que es un punto muy importante porque la línea no siempre está clara para los que tiran de razón personal, por decirlo de alguna manera, y sí está muy clara para los que tiran de razón profesional. Es decir, quizás la diferencia en el tema de tener razón o no
Y ahí es donde quiero introducir también, para que lo comentemos, el concepto de empatía, ¿sí? Que eso evidentemente queda completamente oscurecida cuando hay ego. Entonces creo que hay dos puntos de razón. El que tira un poco de yo sé que tengo razón porque esto siempre lo he hecho así, me ha ido bien y en mi casa me han dicho que esto era de esta manera y realmente ¿para qué vamos a cambiar si tenemos la razón? O luego está la razón de, oye, esa la tengo porque a nivel personal la tengo, pero solo es suficientemente, vamos a decir, inteligente o racional para poder decir, oye, me acaban de dar, como decías tú, una serie de argumentos, una serie de razones que acaban de cambiar esa idea que yo tenía de que yo tenía la razón. Ahora me doy cuenta de que no la tengo y eso para mí es un proceso de aprendizaje. Bueno, yo creo que aquí básicamente se puede tener una razón objetiva y una razón subjetiva, ¿no? La razón objetiva es cuando realmente tú tienes los datos, son datos contrastados y validados, son datos ciertos que todos damos como ciertos, es decir, como que uno más uno es igual a dos. Ya te puede venir quien quieras a decirte que no, que es tres o que no, que es cuatro, porque matemáticamente uno más uno es dos y tienes el dato está validado y contrastado. Y otra cosa, pues es la razón subjetiva. Tú crees que tienes la razón eh, eh, porque está fundamentada en tu experiencia, porque está fundamentada en tus creencias, porque está fundamentada en opiniones particulares, pero no está ni contrastada ni validada. Entonces alguien te viene con argumentos que a lo mejor tampoco están contrastados y validados, pero que son de mucho más peso que los tuyos. Uh Y -huh, entonces, claro, ¿quién tiene la razón ahí? Yo creo que obviamente quien aporta argumentos válidos, que no tienen por qué, que válidos no quiere decir que estén validados ni contrastados, quiere decir que son argumentos pues que a lo mejor siguen al sentido común general o cosas así, ¿no? uh El -huh, sentido común también es algo de lo que podríamos hablar, que es algo que en determinadas circunstancias también pues algo muy subjetivo, pero en el caso de la razón yo creo que va por ahí, es decir, tienes la razón objetiva, que es la validada, la contrastada, con datos contrastados, con argumentos válidos, y la subjetiva, que es lo que es que tú no puedes decir que tienes la razón, tú puedes decir que opinas eso, uh pero no -huh. que tengas la razón. Pero lo confundimos muchas veces y caemos muchas veces, en el caso de la subjetiva sobre todo, en el error de pensar que tenemos la razón a pies juntillas porque nuestra experiencia nos ha dicho que eso es así. Y no, la experiencia la mayoría de las veces es buena, pero no siempre tampoco. Sí, 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 es cierto. Ahí deriva un poco la diferencia entre lo que es actualmente, que sigue habiendo muchos, un jefe o un líder, ¿no? Es decir, los jefes se manejan mucho por, sabemos, el mando y ordeno, por decir de alguna manera, ¿no? Clásico. Sin embargo, ese mando y ordeno siempre se sustenta sobre un punto inicial que se convierte en un punto final, que es que si la persona a la que se le está mandando por la circunstancia que sea, no atiende o contrasta, al final él acaba diciendo, esto se tiene que hacer así porque yo soy el jefe, es decir, te está diciendo, yo tengo la razón, ¿no? El jefe, yo creo que eso es un concepto ya de estos obsoletos de los que hablamos Sí, empieza a muchas sonar, veces. ¿eh? Empieza a sonar Eh, arcaico y a rancio, sí. sí, rancio, rancia. Rancio es el, o sea, cuando hablamos del jefe en esos términos, me vienen como imágenes de fotos en sepia y desgastadas y cosas así, ¿no? Películas españolas antiguas. Sí, sí, libros de estos viejunos que están las páginas amarilladas. Eso es lo que son las imágenes que me vienen a la mente, ¿no? El jefe no tiene que mandar, el jefe tiene que acompañar, tiene que acompañar, tiene que ayudar. El jefe tiene que ser servicio para el equipo. Es decir, no sé, va de eso, ¿no? Sí, Me rechina eso, sí, ¿no? sí, sí. Es que está el tema de la empatía, ¿no? Y quizás es verdad que las etiquetas no son buenas y precisamente por eso el concepto jefe habría que empezar como a tirarlo para atrás, ¿no? Es verdad que somos un país, y
digo porque no conozco otros, en el que nos encanta masificar las cosas en tiempo récord. Entonces, desde el momento que apareció el concepto líder o liderazgo, esto se petó. ¿Y cómo se contamina? Pues que de pronto muchísimos jefes se autoetiquetan como líderes y eso desvirtúa. Desvirtúa porque cuando hay falta de conocimiento en los equipos profesionales, porque no tiene por qué estar ese conocimiento si, por decirlo de alguna forma, es recién llegado. Claro, cuando alguien sufre un jefe que se está autoetiquetando de líder, cuando ese profesional habla en otro espacio que no es su empresa, con otros compañeros, con otras personas, y alguien le habla de liderazgo, él automáticamente reacciona mal porque identifica el liderazgo con su jefe. Por eso es muy importante que todos los profesionales empiecen a estar concienciados de que hay una nueva línea directiva, por decirlo de alguna manera, porque al final sí son dirigentes los responsables de equipo, ¿no? En momentos dados, aunque seas muy fluido y aunque seas muy acompañante, siempre tienes que marcar tú una dirección, siempre tiene que haber algo que tiene que tomar alguien, perdón, que tiene que tomar las decisiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante que todo el mundo entienda un poco el concepto de liderazgo y no ya como la persona que, por decir de alguna forma, ya no diremos va adelante, va con el equipo, van todos juntos, sino el concepto de liderazgo personal, de que cada uno de nosotros tenemos nuestra faceta de liderazgo. Y aquí es donde entra otra vez el trabajo que tenemos que empezar a hacer con el compromiso, con la responsabilidad, con las ganas de compartir con los demás, con el querernos relacionar bien. Eso forma parte del liderazgo. Entonces, un líder será mejor líder cuanto mejor sea el liderazgo de cada uno de los miembros de su equipo. Por eso no solo hay que formar a los equipos en el liderazgo del líder, sino en el liderazgo de cada uno de los componentes. Y aquí es donde hablamos de la empatía. Y ahora te paso a ti el testigo. La empatía es otra de esas muchas cosas de las que todo el mundo habla, de las que si haces una encuesta en la calle, te van a contestar el 100% de las personas que sí son empáticas y luego tú en el día a día te encuentras empatía en ningún sitio o casi en ningún sitio, ¿no? Son esas estadísticas fantasmas de que salen con unos porcentajes estratosféricos cuando luego realmente hay una carencia importante. Y creo que es momento de empezar a ver la empatía como algo muy real, no como eso de, bueno, tienes que ponerte los zapatos del otro. A ver, la empatía, si tú ves a una persona que está sufriendo, no tienes que ponerte a sufrir como ella. Lo que tienes que hacer es entender por qué esa persona está sufriendo y de qué manera tú puedes hacer algo para ayudarla. Porque obviamente tú no puedes replicar el sufrimiento de esa persona, con lo cual hay que ir con un poco de tiento a la hora de entender lo que es la empatía. Es decir, si alguien está llorando, tú no te vas a poner a llorar con él, eso no es empatía. ¿No? Eso es mimetizarte con la otra persona. Entonces, debemos tener claro que la empatía es cuando tú vas a reaccionar, necesitas generar un tiempo, necesitas generar un espacio en el que tú percibas realmente, dentro de lo que puedas, qué es lo que le está sucediendo a esa persona. Y más que para ayudarla, que eso será un poco la consecuencia, para que tú reacciones con ella de la manera que ella va a necesitar en ese momento. Sí, creo que la empatía hay que mirarla desde esta perspectiva. Bueno, mira, yo creo respecto a la empatía y luego haré también una aclaración sobre el tema de liderazgo, ¿no? Sobre la empatía, mira, al final somos seres humanos con una evolución determinada, una trayectoria determinada en lo que es la humanidad, ¿vale? Y al final, eh, hago un pequeño paréntesis, que yo no quiero decir con esto que el ser humano no sea empático por naturaleza ni cosas así. No, no quiero decir esto con lo que voy a decir ahora, pero lo cierto es que al final cuidabas de tu cueva. Tú cuidabas de tu cueva. Y lo que pasaba en la cueva de los demás era algo muy secundario porque primero estaba tu cueva. Yo creo que el ser humano ha ido evolucionando de esa manera. Hoy en día ya no decimos yo cuido de mi cueva, ahora decimos yo barro para mi casa, ¿no? Eso yo creo que es una actitud
que es positiva para algunas cosas y negativa para otras. Tú cuidas de tu familia, por supuesto que tienes que cuidar de tu familia, eso está más claro que el agua, pero eso no quiere decir que te desvincules totalmente del hecho de que vives en sociedad y que tú tienes problemas, el resto del mundo tiene problemas, que al final, si tú intentas no solucionar, pero al menos identificarte de alguna manera y comprender los problemas de los demás, es más fácil que los demás comprendan los tuyos. Así es. Entonces, bueno, yo sé que esto es una utopía, que esto es que al final la mayoría de la gente va por su lado, que al final tú realmente haces el ejercicio de ponerte, como dices tú, en los zapatos de otro, cuanto más cerca de ti está. Es muy difícil que vayas por la calle, pues veas a un señor que está sentado en la acera, pues porque por lo que sea no le ha ido bien en la vida y no tiene dónde dormir esa noche. Es muy difícil que bueno, tú puedes hacer el ejercicio de decir, bueno, venga, le voy a echar, hay una moneda en el vaso si quieres. Eh, el problema está en que cuando has dado 5 pasos o has girado la esquina, ya no te acuerdas de ese señor. Entonces, ahí es donde yo veo la falta de empatía. Realmente a ese señor a lo mejor no le hace falta que tú le metas 1 euro en el vaso, ¿no? Le va a ayudar para a lo mejor comer ese día o gastarse lo que se lo tenga que gastar en función de cada uno lo que quiera pensar. Yo creo que no se trata de eso, ¿no? Se trata pues de a lo mejor escoger a una persona ya está en toda tu vida, una sola persona y ayudarla. Una. No digo que, joder, es que claro, lo que me estás diciendo, si cada vez que me encuentro con alguien que le ha ido mal en la vida, tengo que volcarme en ayudar a esa persona y en la siguiente esquina tengo que ayudar a la siguiente, no, pero si yo ayudo a una, tú ayudas a otra, el otro ayuda a otra, o sea, Claro, el mundo sería mejor, pero esto sigue siendo utopía. ¿Y eso por qué no sucede? Porque no somos empáticos por naturaleza, que era lo que yo estaba diciendo. No quiero decir eso de inicio, pero me da la sensación de que es así. Cuando hay alguien que sí hace cosas por los demás y se vuelca, y realmente esa persona sí es empática porque lo hace porque le viene de dentro el hacerlo, esa persona realmente es empática. Es sobre o extra o sobre empática si quieres, ¿no? Porque a lo mejor tampoco hace falta dedicarle tu vida a eso, ¿no? Tú también tienes que seguir con la tuya, porque si no, entonces vas a ser tú el que necesites esa claro. ayuda, ¿vale? Así es como yo veo, de una forma muy general y a lo mejor un poco llevada al extremo para que se entienda bien un poco mi postura y mi conocimiento de lo que es la empatía, lo explico de esta manera. Respecto a lo del liderazgo, yo creo que todo el mundo es líder de alguna manera. Todo el mundo. Aunque tú veas a un tío que dice, "Nah, este tío no tiene iniciativas nunca, este tío no hace nunca nada, este tío tal. em, Ese tío en su casa a lo mejor es el que organiza su casa o en su grupo de amigos a lo mejor es el que organiza sus fiestas, el que hace, pero dentro del trabajo a lo mejor pues esa persona no tiene ese afán o ese movimiento interior que necesita para poder hacer esas cosas, pero de alguna forma es líder. Entonces, hay que intentar aflorar siempre el líder que tiene cada persona. Y si eso lo consigues con las personas de tu equipo, vas a conseguir que tu equipo brille en general. Es decir, si tú buscas el brillo en cada persona, que tiene cada persona, ese punto de liderazgo, le dejas que de vez en cuando él organice cosas para su parcela y todo el equipo hace eso, al final será un equipo que estará muy en cabeza porque todo el mundo está liderando ese equipo. Sí, sí, así es correcto, es correcto. Y volviendo al tema de los conflictos entre las personas, en la empatía hay un hecho que hoy en día es muy visible, es muy fácil de ver. Habrá pocas personas con las que hables y les cuentes algo cuya respuesta no sea que ellos te cuenten lo suyo. Es decir, a la gente le gusta poco escuchar lo de los demás, a la gente le gusta que le escuchen. Entonces, ese es, una vez más, un error del sistema empático, ¿no? Es decir, yo lo que tengo que hacer, y de ahí deriva también la escucha activa, etcétera, etcétera. Entonces, para no enroscarnos en esto,
Me gustaría también hablar de otro concepto, otra, no etiqueta, porque realmente eso sí que son conceptos, ¿no? Que es la asertividad, ¿no? El hecho de, en empresa, no ser capaces, y eso también está muy relacionado con la empatía que tenemos, de decir que no a las personas. Es decir, tú dirás, bueno, ¿y cómo le vas a decir que no a tu jefe? O, bueno, hay muchas maneras de decir que no. Es decir, hay muchas maneras de intentar tantear el terreno y hacerle ver a la otra persona que tú en este momento no estás en disposición de hacer algo. Porque de base, creo que las personas somos todavía menos asertivas que empáticas. Es decir, nos cuesta horrores decir que no cuando luego sabemos, porque lo sabemos por experiencia, que el que va a fallar vas a ser tú por no haber dicho que no y te vas a llevar un palo o te vas a comer un marrón y ahí no tienes a nadie a quien culpar, porque tú en el momento inicial tenías un poco las riendas para decir que no. ¿Cómo lo ves tú el tema este de la asertividad? Que ahí hay para hablar también. Bueno, ¿qué te voy a decir que no hayas dicho tú ahora mismo? A ver, eh, ¿cuánto quieres tú perjudicarte en el futuro con tus respuestas del presente? Si tú eres capaz de realizar un trabajo, pues lo haces y ya está. Si no eres capaz de hacer ese trabajo, si tú no dices que no ahora, ¿qué vas? Con el miedo a que a lo mejor te despidan, ¿no? No, no, yo esto no lo puedo hacer, o no lo puedo hacer en el tiempo que me lo pides, o no lo puedo hacer yo solo. Si tú ya empiezas una frase con un no, que es una frase ya negativa de por sí, ya cualquier frase que tú empieces por no es una frase negativa y ya estás generando negatividad en la otra persona. Y tú lo sabes, porque eres una persona humana Claro, y sabes que vas a generar esa negatividad. Y si es tu jefe, pues te da miedo generar ya esa negatividad. Entonces, bueno, le dices que sí. A veces le puedes decir que sí con reservas, pero un sí con reservas o sin reservas no deja de ser un sí. claro, Y, y es lo único que va a escuchar la otra persona, que es sí, un sí. Entonces, el día de mañana tú vas a fallar porque realmente era un no. Y te van a echar igual. Te van a echar igual. Entonces, exactamente. si te van a echar igual porque, bueno, dices, sí, me van a echar igual, pero voy a estar 2 o 3 meses más trabajando. Eso es una postura egoísta para la otra persona y para ti. Claro. Especialmente para ti, porque son 3 meses que en realidad pierdes de encontrar algo mejor, ¿no? Porque te han echado a un sitio donde tú has dicho que no, porque era un no. Hay que tener en cuenta esas cosas. Yo, mira, te voy a decir otra cosa. Yo creo que la gente cuanto más mayor se hace, esto es una cuestión de experiencia y de sabiduría, o sea, no, Absolutamente. yo creo que la gente cuanto más mayor se hace, más aprende a decir que no. Bueno, yo creo que la asertividad realmente va mucho más allá solamente de decir sí o decir no, ¿no? Pues va más al tema de saber cuándo decir ese no. Hay veces que tienes que decir un sí para poder demostrar que es un no, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, nosotros hablamos en términos generales, ¿no? Hay que decir no cuando se tiene que decir no. Las personas jóvenes, normalmente por ese miedo a perder el trabajo, por ese miedo, si eres joven, es cuando mejor lo tienes para decir que no, porque es cuando más oportunidades vas a tener para encontrar un sitio mejor, ¿no? Que cuando ya pues llegas a nuestras edades es más complicado, ¿no? Ya te piensan los noes que das. Sí, sí, sí. Sabes que es un no, sabes que tienes que dar un no. Y probablemente lo vayas a dar en el momento en el que dices, bueno, pues si me tengo que echar, que me eche, ya igual es que no tengo que estar aquí. Pero si eres joven es cuando más razones tienes para decir Claro, que no, claro. porque te queda todavía mucho y si hoy no estás aquí, mañana vas a estar en otro sitio. Si eres una persona eh, válida o especialista, Mm. y si no, pues a hacer experiencia y a ir generando pues esa cultura particular y ese conocimiento. Pero es cuando eres joven cuando más fácil lo tienes para decir que no por ese motivo. Sin embargo, lo hacemos más cuando somos más mayores porque estamos tan cansados ya de tanta tontería que si es no, es que sabemos que es no y lo decimos y se acaba. Y al final les gusta que se lo digas, ¿no? Les gusta cuando llegas tú y le dices, no, esto así no es. Esto te puedes poner como quieras, pero esto no funciona. Esto no va bien así. Esto nos va a traer problemas. Esto, Sí, y hay un tema, fíjate, las dos etiquetas que hemos comentado hoy, hay un tema
que es importante que es la pelea y hoy día se ve clarísimo porque es verdad que ya es una pelea, es una lucha, es algo que a mí me molesta bastante, me raspa, me deja perplejo de ver al punto al que hemos llegado, que es que hoy en día, por culpa de la ausencia de empatía, por culpa de la ausencia de asertividad, y sobre todo por el ego y por los sesgos, y precisamente porque que tenemos razón, si te fijas, las personas de cada vez se van separando más las unas de las otras simplemente por pensamiento, ¿no? Por ideologías y fíjate que incluso por colores. Es decir, si hablamos de política, hablamos de deporte, hay personas que son capaces de pasar un color por delante de 15 años de amistad. Es una barbaridad. Hay personas a las que les puedes decir, escucha, este político le han cogido, le han condenado, ha habido un juicio, ha ido a la cárcel, no sé qué, y su respuesta es, sí, sí, pero ¿y los de tu partido qué están haciendo de... Igualmente con fútbol, igualmente con religión, igualmente con raza, con temas que son tabú porque los hemos querido convertir en tabú, porque detrás de esas guerras hay unos intereses muy elevados y se mueve mucho dinero. Sin embargo, eso lo digo porque las personas de a pie, los ciudadanos, los que no nos enteramos del dinero que se mueve detrás de estas cosas, deberíamos ser complacientes con nosotros mismos, deberíamos tener un autoconocimiento muy fuerte y pensar en que, ¿por qué tengo que tirarme hacia un sitio y hacia otro, cuando realmente estas personas que estoy defendiendo de este color son exactamente iguales, y lo sabemos porque hay hemeroteca, que las personas que estoy defendiendo del otro? ¿O por qué tengo que pelearme con un buen amigo por un partido de fútbol cuando luego al final del partido, si hay posibilidad, los miembros de los dos equipos se van a cenar juntos? ¿No? Entonces, aquí está el hecho de poder, que lo hemos comentado al principio del todo, el hecho de poder gestionar la información que tenemos y de intentar no dedicarnos a ser contestadores automáticos, mántricos, de que lo que escuchamos o la media noticia que leemos la vamos repitiendo, porque a veces un titular de una noticia o lo que me ha comentado un compañero por teléfono no tiene en absoluto la sustancia del contenido que hay detrás. Entonces, si yo me pongo a repetir, el problema no es repetir. El problema es que yo con la repetición ya voy aportando mis argumentos y con eso, porque no tengo el conocimiento, tengo que tirar de sesgo y tengo que tirar de mantra y tengo que tirar de mis ideas y tengo que tirar de aquello de, es que a mí me parecía que eso era así cuando las cosas no van bien. Es que yo pensé que lo había entendido. Es que en ese momento creía que tenía la razón y por eso lo comenté. Fíjate que al final hemos vuelto al principio, ¿no? Que es el tema de la razón, pero creo que hay que romper una lanza con el conocimiento, con el informarse, con el estar un poquito pendiente de las cosas, porque yo, no sé tú, entiendo que también, porque lo hemos comentado muchas veces, pero te encuentras mucha gente, en muchas reuniones, incluso de familia, en la que si dices que lo que está comentando otra persona no, no tiene mucha base porque tú te has informado por otra vía y no porque tú lo digas, sino porque si referencias lo que ha dicho esa persona con la información que tú tienes, que es una información veraz, eso no se aguanta, esa persona muy probablemente te atacará porque tú has intentado ser asertivo y él tira de una falta de empatía total. Mira, yo creo que el ser humano eh, no somos jauría, no somos manada, lo que somos es rebaño. De vez en cuando resalta alguien en el rebaño y entonces lo que hace es guiar al rebaño. Lo- eso no es ni malo ni bueno, es una circunstancia. La sociedad humana es así y ya está, ¿no? El problema viene cuando ser rebaño nos va bien, nos parece bien que nos lleven de un lado para otro, porque nos alimentan, nos llevan a los pastos Claro. verdes, comemos,
Entonces, bueno, en términos generales hablo, evidentemente está al Claro, que no le claro. va bien, ¿no? Pero en términos generales, eh, somos rebaño y nos gusta serlo, porque un rebaño de ovejas con un pastor, bueno, no sabe que es un rebaño de ovejas, no sabe que es un individuo que pertenece al rebaño. Bueno, la oveja come, la oveja bebe, la esquilan de vez en cuando, le sacan leche, hacen que sea oveja de vez en cuando, pero no tienen, no tienen ese concepto de yo soy el rebaño y ese es el pastor, no, es ese, pues es esa cosa que va con una vara y nos va llevando donde está la comida, ya está, ¿no? No tiene, pero nosotros sí que lo tenemos ese concepto. Nosotros sí sabemos que somos parte del rebaño. ¿Cuándo aparecen todas esas cosas de las que hablaba tú? Bueno, si aparece alguien que sobresale por encima de los demás, que es un líder, sea bueno, sea malo, no importa eso ahora, pues todo el mundo lo seguimos y ya está. El problema es, ¿y cuándo sale otro líder? ¿Y cuándo sale otro? ¿Y cuándo sale otro? Nosotros, estoy diciendo yo que no somos animales como tal, no como las ovejas, pero sí tenemos muchas cosas que tienen esas jaurías y esas manadas que no somos, porque nosotros somos rebaño, pero queremos ser jauría y manada. Entonces nos hacemos territoriales. Pues las ovejas no son territoriales, las ovejas no se pegan por el territorio, los leones sí. Entonces somos ovejas que queremos ser leones o lobos. Y cuando sobresale alguien y luego sobresale otro en el otro lado y otro en el otro lado, y al final todos siguen como corderos y como ovejas que realmente somos al que tenemos más cerca. Y cada vez nos cuesta mucho más ver las virtudes que pueda tener el otro pastor en vez del nuestro, ¿no? O el otro lobo en vez del nuestro. Eso es lo que nos pasa. Y lo peor de todo es que somos conscientes de ello. Sí, sí, pues esa conciencia la tendríamos que estirar y hacerla llegar hasta el hecho de que lo que necesitamos realmente es estar más atentos, estar más pendientes, buscar información. Hay mucha gente que cuando le dices, oye, buscan, no, ahora, luego, ahora no tengo tiempo porque no es buscar información en el momento, sino evidentemente se nos va, para poder contrastar lo que nos dicen los demás y lo que decimos nosotros, de ese contraste aprender. Igual cuando alguien te da una opción distinta a la tuya, tampoco está de más contrastar la suya, irte luego a buscar si realmente esa información es correcta, porque te puede estar contando una milonga. Y al final, con todo eso, lo que iremos haciendo es construir criterio, que hoy día hay una falta enorme de criterio, que lo que decías tú, las ovejas no tienen ninguno. Es decir, la primera oveja va caminando donde le parece bien y todas las demás van detrás. No hay ninguna que le diga, oye, tira para el otro lado, que aquí vamos hacia el barranco. ¿No? Si no está el pastor, ellas evidentemente por instinto quizás no vayan a tirarse por un barranco, pero quizás si van corriendo huyendo de un peligro no van a pensar si van hacia un barranco o no. Y eso es lo que nos está pasando a nosotros, a la sociedad. Estamos yendo, nos estamos dirigiendo hacia un barranco y creo que lo estamos viendo, como dices tú, nos damos cuenta, pero como que nos llevan al barranco y no tenemos que hacer esfuerzo, muchos piensan, uy, cuando estemos al borde, ya pararemos porque yo, aunque el Estado y tal, yo controlo mis cosas. No, 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 no controlas absolutamente nada. Solo esta forma de pensar, es decir, si alguien piensa que controla, pero a la vez siente que se está dejando llevar, esa incongruencia ya habla un poco del tipo de persona que es, ¿no? Y yo entiendo que estas cosas, pues, erizan la piel y son cosas que las sentimos por dentro, pero ese es un poquito el objetivo de, así lo pensamos, ¿no? Que lo, precisamente por eso lo hacemos. Y quitado de algún último comentario tuyo, David, que vamos ya justos de Sí, tiempo. solo quiero aportar una cosa más y es que precisamente es el conocimiento el que nos hace libres. Yo creo que se dice que el conocimiento nos hace libres porque nos aporta criterio para elegir, porque al final la libertad, que es un concepto a lo mejor si quieres muy abstracto y que se diluye mucho en muchas situaciones, yo creo que la libertad básicamente tiene que ser la capacidad de elegir. Y tú no Exacto, puedes elegir si no tienes criterio y no puedes tener criterio si no tienes conocimiento. efectivamente. Sí, lo que dices tú, la libertad es interna, es la de cada uno, ¿no? Ya sabemos que hay gente que incluso careciendo, por ejemplo, físicamente de ella, han conseguido sentirse libres interiormente, pues eso lo extrapolamos donde
puedas estar físicamente libre, pues al final lo tienes en tus manos, ¿no? Y eso nada más, como siempre, hoy es vídeo, hoy estamos en YouTube, os dejamos también igual en el cajetín de texto toda nuestra información, esperamos vuestros comentarios, sabemos que a muchos también os habrán raspado estas cosas por una razón y creemos que esa es la buena, porque cuando os habréis escuchado, aunque no lo hayáis verbalizado, habréis sentido internamente que vosotros estáis haciendo esas cosas y ese es el primer paso para adquirir ese criterio que comentaba David. David, como siempre, placer gigantesco de estar contigo y nos vemos a la próxima, que ya será audio para el podcast. El placer es mío. Hasta la próxima. Venga, hasta luego, pensadores.